Vamos a exaltarle en este día. Aquel que murió pero resucitó en esa cruz en Calvario, lo hizo para darnos vida eterna. Amén. Con tus palmas. Y declaramos juntos con fe. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Vamos, que se escuche tu voz. Mayor es el que está en mí. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Vamos, dilo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que Está vencedor. conmigo que contra mí. Más que Soy más vencedor. que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Vamos, dilo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Está conmigo que contra mí. Más que Soy vencedor. más que vencedor en Vamos, Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. ¿Cuántos nos estamos gozando? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¡Su nombre! Cuentan con Dios, es maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocinas. Fue cantando, otras veces gritando, animamos a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. 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 Con mi alabanza pelearé porque danza y panderos yo daré. Cimbal y trompeta sonaré. Y con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh.
fe. Bienvenidos, hermanos, a este miércoles de discipulado. Una vez más estoy con ustedes. Tengo el privilegio de estar con ustedes, hermanos. También quiero agradecer, hermanos, que se conecten, que tomen su tiempo, que se tomen el tiempo para conectarse a estas enseñanzas que desde luego son muy edificantes. Bueno, lo ha sido así para mi vida, espero que también para su vida, hermanos. Y bueno, también quiero agradecer a Dios, desde luego, y también a nuestros pastores Rafael y Talía Rubalcaba por el privilegio que me conceden, también la responsabilidad, porque el exponer la palabra de Dios es mucha responsabilidad, hermanos. Pues también quiero agradecer, se me estaba pasando, al hermano Jonah, que invierte su tiempo, que invierte pues tiempo, horas, hermano, que le lleva desde el grabar, el editar. Todo esto es mucha tarea, hermanos. Bendigo la obra de las manos de nuestro hermano Jonah, hermanos. Bueno, pues vamos a iniciar este discipulado del día de hoy. El libro es Hebreos, capítulo 11, verso 37 y 38. Vamos a orar. Si me acompañan, cerramos nuestros ojitos, hermanos, para poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias, Padre, porque nos permites reunirnos como tus hijos, como tu familia, Padre, como tu iglesia, para poder escudriñar de tu palabra, para poder aprender de ella, mi Señor. Yo te pido, Padre, que me des la sabiduría, la inteligencia para poder exponer esta palabra, Señor, y que sea de edificación para mis hermanos. Que sé que tu palabra nunca vuelve vacía y sé que será de edificación para mis hermanos, Padre. Te doy las gracias, Padre, por mis hermanos que se han conectado y por los que aún no se conectan, Padre. Yo también te doy las gracias por cada uno de ellos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues vamos a iniciar, hermanos. Es Hebreos 11, 37, 38. Bueno, los versículos que escudriñamos en los estudios anteriores, hermanos, enumeran algunas de las muchas dificultades que sufrieron aquellos que permanecieron siendo fieles a Dios. Hermanos, es importante darnos cuenta que estas dificultades fueron experimentadas por los mismos personajes que obtuvieron asombrosos milagros que se han descrito anteriormente en los estudios pasados. Una de las ideas principales, hermanos, que se destaca en esta parte del libro de Hebreos 11 acerca de la verdadera fe, la cual nos deja ver uno de sus varios significados, hermanos, porque la fe tiene varios significados. Uno de ellos es la confianza. Y esta confianza a la que se refiere este significado implica la intención de mantenernos firmes. Es decir, hermanos, a nuestra fe se le demanda una exigencia de confianza para mantenernos firmes en ella, mantenernos firmes en nuestra fe. Ahora, esta confianza, hermanos, en nuestra fe, tiene una mayor demanda cuando estamos bajo algún tipo de presión y que por esta misma presión nos pueda conducir a la desesperación o peor aún, al abandono de nuestra fe. Decía el apóstol Pablo en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, el apóstol Pablo afirmaba que si tenemos fe, tenemos esperanza en cosas que no se ven y que son realmente verdaderas. Hace que lo intangible sea tangible, hermano, sea real, porque la fe es un principio de acción y de poder. Todo eso lo sabemos y no es nuevo para nosotros, creo yo, ¿verdad? Es decir, usted y yo tenemos la teoría, hermanos, pues la Biblia nos enseña muchas cosas sobre la fe, que es, cómo obra, incluso nos enseña a cómo desarrollarla. Y también nos enseña cómo la fe bendice nuestras vidas. Aunque la vida puede ser difícil, hermanos, para muchos de nosotros, pues la vida tiene muchas pruebas, muchas tribulaciones que se pueden presentar en cualquier momento, hermanos. Tener fe en Dios, tener fe en Jesús, puede ayudarnos a superar cualquier cosa, y a este conocimiento yo le llamo teoría, hermanos. Y es que es fácil, hermanitos, hablar de fe, de confianza y de mantenernos firmes cuando todo está bien, cuando todo marcha bien.
Pero si decimos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, esto aplica para todo momento de nuestra vida, también para cuando estamos en alguna tribulación. Allí, en medio, hermanos, de esa tribulación, con esa misma convicción debemos de tener fe, aun cuando no tengamos idea de cuál será el resultado de la prueba por la que estemos pasando, o cuando no tengamos una idea de la prueba que pueda venir a nuestra vida. Esa misma convicción, con esa misma seguridad, tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe. Hablar de fe, incluso enseñar sobre la fe mientras no estamos en alguna prueba, es muy fácil, es muy sencillo, hermanos. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a quien lo está necesitando, a personas que en ese momento están sufriendo: confía en Dios, ten fe en Dios, Dios está contigo, Dios nunca te abandona, Dios siempre escucha tus oraciones, Dios siempre escucha tu clamor? Y es que todo esto es real, mis hermanos. Es algo que reafirma la Escritura, es algo que está escrito, hermanos. Entonces, hermanos, ¿cómo convencer a que tiene alguna enfermedad donde se ve comprometida su vida, que no abandone su fe, que se mantenga firme? ¿Cómo convencer al que está perdiendo su familia, o al que está atravesando por alguna escasez económica, o al que vive violencia familiar de cualquier tipo, hermanos? Al que se encuentra en depresión, ¿cómo convencerlos de que tengan confianza y permanezcan en su fe? Sin embargo, hermanos, a pesar de que nosotros sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y tenemos esa certeza de que es cierto, hermanos, y no porque lo diga algún hombre o porque lo esté mencionando en este momento, hermanos. Esto es cierto porque lo dice su palabra, hermanos. Dice en el libro de Números 23:19, si me acompaña, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. En nuestra realidad, cuando nos encontramos solos, hermanos, cuando estamos en medio de esa prueba, tal vez ese momento podemos llegar a pensar que la realidad puede ser otra. ¿Y por qué, hermanos? Porque tal vez puedes estar orando y sientas que tus oraciones no son escuchadas por Dios, porque no le ves una pronta solución a ese conflicto, a esa tribulación. Inclusive podemos llegar a pensar que Dios se ha apartado de nosotros, cuando las Escrituras dicen todo lo contrario, que Dios está en todo momento con nosotros, como lo vemos en el libro de Deuteronomio 31, verso 8, dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esto es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Pero si sentimos en ese momento que estamos solos, que esa oración no la ha escuchado Dios, amado hermano, a manera de pregunta, en esos momentos tan difíciles, ¿dónde queda todo lo que hemos aprendido acerca de la fe? Todo lo que hemos estudiado en este discipulado, todo lo que nos ha compartido en las prédicas de nuestro pastor, ¿dónde queda? ¿Hasta dónde es normal que nuestra fe mengüe? Amados hermanos, para responder a estas preguntas es necesario que no perdamos el sentido del por qué estamos aquí en el Evangelio, hermanos. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué a pesar de las dificultades seguimos adelante? Permanecemos firmes en nuestra fe, caminando hacia el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amados hermanos, los invito a que no nos extraviemos, no perdamos esa brújula, por así decirlo. Nunca olvidemos que si estamos en el Evangelio, si somos cristianos, es por amor a Cristo, correspondiendo a ese amor que Él nos tiene. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice, versión Las Américas: nosotros amamos porque Él nos amó primero.
amados hermanos, estamos correspondiendo a ese amor que Dios nos tiene. Si nosotros permanecemos firmes en nuestra fe, a pesar de toda prueba o conflicto, es porque como hijos correspondemos a ese amor, hermanos. Y es importante mencionar esto, porque desgraciadamente, hermanos, en el contexto de las iglesias, podemos ver que en algunas se ha infiltrado, razón por la cual se ha retirado de los púlpitos temas tan importantes como el pecado. ¿Por qué? Porque esto hace que las personas se sientan incómodas y culpables. A esto es lo que se puede llamar evangelio humanista. Se ha infiltrado muy fuerte en las iglesias, hermanos, donde todo se tolera y no se hiere a nadie. Consienten el pecado. Eso se entiende porque precisamente la meta del humanismo es la tolerancia y la felicidad del hombre. Escuchamos en esas iglesias algo así como un ejemplo. Dios quiere darle a usted una vida feliz. Dios quiere bendecirle. Dios quiere quitar todos sus sufrimientos de su vida. Dios quiere que pare de sufrir. Amados hermanos, y el verdadero evangelio no es eso. Dice el evangelio, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. El evangelio se ha reducido, amados hermanos, todo a favor de la felicidad del hombre, sin que primero entienda su condición de pecador y la ofensa a un Dios santo con esos pecados, y que el único camino hacia la salvación es la cruz de Cristo. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice, niéguese a sí mismo, no lo agredan con su pecado, no, nada de eso, hermanos. La gente muestra a Cristo no a través de la ley, porque la ley nos demuestra si vivimos en pecado. Es decir, hermanos, la ley nos exhibe, es como un espejo. Un ejemplo, hermanos, que les doy. Si la ley dice no robarás y nosotros robamos, pues obviamente ahí la ley nos está exhibiendo. Por tal motivo estamos pecando, hermanos. Esa gente muestra a Cristo como alternativa a su desesperación, es decir, ven a Cristo y ven la solución de sus problemas, de su matrimonio infeliz, de su hijo en las drogas, de su depresión, de su angustia, del vacío que sienten en su vida, tal vez están en alguna enfermedad. Y no está mal encontrar en Cristo un refugio, hermanos. Después de todo, dice Pablo, que Él es buen consolador en medio de toda tribulación. Y así lo vemos en 2 de Corintios 1:3, aflicciones de Pablo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, tenemos ese privilegio, nosotros somos consolados por Dios si nos encontramos en alguna tribulación. Debemos de buscarle primeramente a Él y todo se nos dará por añadidura, no solo para que nos solucione los problemas, no solo para eso, hermanos, tenemos que buscarle primeramente por amor, correspondiendo al amor que Él nos tiene. Porque yo pregunto, hermanos, ¿qué pasará con esas personas que le buscaron únicamente para solucionar sus problemas? Cuando ya todo va bien en el matrimonio, cuando ya todo va bien con los hijos, o medio bien, cuando deja de haber escasez económica, ¿qué es lo que pasará con esos hermanos? Ahí opinen, hermanos, ¿ustedes qué creen? Pues desde luego, hermanos, que cuando todo esté mejor, se apartarán del evangelio. Mateo 6:33 dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que necesitemos en medio de esa tribulación nos será añadido, pero primeramente tenemos que buscar a Dios con un corazón contrito y humillado, hermanos. Porque muchos no le buscan por amor y con un verdadero arrepentimiento, hermanos. Y esto se debe a que
les ofrecieron a Cristo como una solución a sus problemas. Cristo está allí en sus vidas para ellos, pero únicamente para solucionar sus problemas. Y Él es, para estas personas, su esperanza. Pero no es así, hermanos, porque en este caso, hermanos, Cristo parece un terapeuta para muchos, una solución a sus problemas. Pero, amados hermanos, de esa manera no hay salvación. Siendo lo más importante de un cristiano, la salvación, porque Jesús vino a dar su vida únicamente para que nosotros fuésemos salvos, no para solucionar nuestros problemas, nuestros conflictos, no, hermanos. Así solo hay una búsqueda egoísta para sentirnos mejor usando a Jesús para arreglar nuestras vidas. No le buscamos por amor y con un verdadero arrepentimiento, con un corazón humillado, hermanos, no. Vamos solo buscando los panes y los peces. Lo buscamos, aunque suene cruel, hermanos, por interés, por qué nos pueda dar, qué nos puede dar, qué nos puede solucionar. Y eso no es así, hermanos. Eso es humanismo únicamente, hermanos. Es tan claro para todo cristiano, o debería de serlo, hermanos, que toda nuestra vida, el enfoque de nuestra vida debe de ser Cristo. Porque el enfoque de toda la Biblia, hermanos, es Cristo. Y todos los héroes de la Biblia están allí. Y no están, hermanos, para decirnos, mírenos. No, hermanos. Ellos ni siquiera buscaban llamar la atención, no. Ellos están allí para decirnos a usted y a mí, espera, ten fe. Pronto viene el Salvador. Cada uno de estos héroes, esa era su mayor esperanza, la venida de su Redentor, del Salvador. Muchos de ellos murieron con esa esperanza, pero nunca, amados hermanos, estos héroes de la fe perdieron la fe, a pesar de sus circunstancias, a pesar de lo que vivían, a pesar de todas las tribulaciones que ellos atravesaban, hermanos. Hebreos 11, verso 37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Este verso se refiere a aquellos que vivieron las muchas dificultades, aquellos que sufrieron y que permanecieron siéndole fieles a Dios, y enumerar las atrocidades sufridas por estos creyentes fieles tiene como objetivo lograr dos propósitos, hermanos. Primero, esto sirve para recordarnos a todos nosotros que Dios es el quien dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Entonces, amados hermanos, de nada sirve saber el porqué de las pruebas. De nada sirve el preguntarnos por qué de las tribulaciones, de por qué esa prueba que está atravesando. No, más bien sería suficiente saber el para qué de esa prueba. Y esto es para que Cristo se vea glorificado en nuestras vidas a través de esas tribulaciones. Cristo se tiene que ver glorificado en medio de esa tribulación en nuestras vidas, hermanos. Lo dice en 2 Tesalonicenses 1:12, dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquellos que mantuvieron su fe en Dios, a pesar de esas terribles situaciones, fueron los mismos que vieron a Dios responder a través de numerosas victorias, a través de numerosos milagros, los cuales han sido enumerados ya en este discipulado que han impartido mis amados hermanos. Y todo esto que hemos estudiado y aprendido nos anima a recordar que la fe que agrada a Dios es la que se basa en su plan final, en el resultado, no en nuestras circunstancias que estemos atravesando, amados hermanos. Es decir,
A Dios le agrada el resultado que nuestra fe tuvo a través de esa prueba, cómo nos comportamos, cómo lo tomamos. Ejemplos hemos visto muchos a lo largo de este estudio acerca de la fe. Es muy necesario e importante, creo yo, hermanos, seguir abordando más temas acerca de la fe para que ésta sea fortalecida y podamos afrontar toda prueba, toda tribulación. Esta carta de Hebreos 11 fue escrita originalmente para cristianos que estaban siendo perseguidos, hermanos. Estos cristianos, pues vemos que narran sus experiencias verdaderamente horribles. Y esas personas, amados hermanos, tuvieron fe en Dios, a pesar de toda circunstancia. Estaban en peligro de muerte, hermanos. Tuvieron fe en Dios, confiaron en Dios, se mantuvieron firmes en su fe. Entonces, hermanos, si nos encontramos en circunstancias menos espantosas, como la de estos siervos, me atrevo a decir que usted y yo debemos de sentir una fuerte convicción, porque vemos a estos creyentes que soportaron la tortura, el encarcelamiento, los golpes por el bien de su fe. ¿Usted cree, amado hermano, que hemos estado en circunstancias adversas, tan difíciles como la de estos personajes, donde tengamos que morir si no renunciamos a nuestra fe? Realmente, amado hermano, creo que esto sería demasiado para nosotros. Yo lo creo así, por lo menos para mí. Pues estos hermanos tuvieron que defender su fe. Si comparamos lo que tuvieron que enfrentar estos personajes por defender su fe, hermanos, en lugar de desesperarnos o que nuestra fe mengüe debido a las luchas, a las tribulaciones, deberíamos estar motivados a mantenernos firmes después de ver estos ejemplos, estos grandes ejemplos de estos hombres y mujeres, hermanos. Y me parece bueno mencionar que estos creyentes, aún después de esas pruebas tan duras, todavía estaban esperando el cumplimiento final de las promesas de Dios, por una razón muy humilde, hermanos. Tenían una gran fe y le creían realmente a Dios. Ellos estaban seguros de lo que Dios había hablado. Ellos estaban seguros y le habían creído. Gran fe de estos siervos. Nuestra fe no debe de estar fundada en lo que esperemos que nos dé Dios, hermanos. Lo que debemos obtener de Él es esperanzas para seguir adelante, hermano, para que sea fortalecida nuestra fe, no en lo que Dios pueda hacer por nosotros en medio de esas tribulaciones. Nuestra fe debe de estar fundada en lo que Él puede hacer por nosotros para que Él sea glorificado a través de esas tribulaciones, a través de nuestras vidas. Nehemías 8:10 dice: el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Amados hermanos, eso debe ser suficiente, que a pesar de nuestras pruebas, de nuestras tribulaciones o circunstancias, nos hemos mantenido firmes en nuestra fe. Y eso trae gozo a nuestro Dios, lo cual nos fortalece para seguir adelante. El mantenernos firmes, desde luego, a Dios le trae mucho gozo, porque sus hijos permanecen firmes en fe, esperando la respuesta de Dios. Y ahora veamos la otra cara de la moneda, hermanos. ¿Qué pasaría, hermanos, si por esas circunstancias hemos desertado y abandonamos el Evangelio? Porque no fue suficiente nuestra fe, no fue suficientemente fuerte nuestra fe. ¿Usted cree que por ello estemos destituidos? Bueno, pues vamos a ver la respuesta. Esto lo pudimos ver con el pueblo de Israel. El Señor llamó a la nación por nombre Israel, a su pueblo,
pues Israel es el nombre dado mediante convenio y simboliza el hecho de que finalmente será preservada y le pertenecerá totalmente a Él, a Dios. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 32, versos 28 al 30. Luego prometió que cuando el pueblo se encuentre en peligros, en su jornada de retorno, Él estará presente con su pueblo, respaldándolo, algo que fue y es totalmente real, hermanos. Esto es real. Dios permanece siendo fiel con su pueblo. Salmos 107, verso 4 dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Amados hermanos, aunque Israel fue escogido, rescatado y prometido, el pueblo de Dios sufrió severas consecuencias por su continuo rechazo a Dios y su pacto. Estas personas, amados hermanos, son las que una vez conocieron la plenitud del Señor, hermanos, pero ahora están en un desierto, solitarios, vagando, solos e incapaces de encontrar la ciudad. Porque, hermanos, ¿quiénes serían ellos o qué sería el pueblo de Israel sin sus tierras y sin su templo, sin su Dios? Y todo esto originado por su rebeldía. Perdieron su fe, fueron distraídos, hermanos, le perdieron el verdadero sentido del Evangelio, que es el amor por Dios, hermanos, el amor a Dios. Aún así, Dios estaba dispuesto a reconstruir y restaurar a su pueblo. Dice en el verso 1 de este Salmo 107, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora, ¿y cómo sabía esto su pueblo, hermanos? ¿Cómo sabía que Dios era bueno y su misericordia era para siempre? Pues, hermanos, porque ellos vieron la respuesta de Dios cuando los vio hambrientos y sedientos, que su alma desfallecía en ellos. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo de Israel como respuesta a todo esto, a su rebeldía? Y lo que hizo es que dice la palabra que ellos clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué es lo que hizo Dios cuando ellos clamaron? Pues los libró de sus aflicciones. Los dirigió, dice la palabra, por el camino derecho, para que viniesen a la ciudad habitable. Amados hermanos, allí está la respuesta, hermanos. Si piensan que están destituidos por abandonar su fe, no, hermanos. El día que Dios le reafirmó que todavía era su pueblo escogido y que Él todavía era su Dios, esto era un motivo de alegría para su pueblo, hermanos. Un motivo de alegría que les impartía además fuerzas, pues como dice el versículo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Hermanos, nuestra fortaleza es y debe de ser Dios. Podemos ver a lo largo de las escrituras que el pueblo de Dios era inconstante en su fe. Un ejemplo más lo podemos ver en el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8, que dice, el pueblo de Israel leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amados, una vez que la gente entendió que el pueblo de Israel realmente había entendido, dice la palabra que lloró todo ese pueblo. La palabra de Dios les estaba abriendo los ojos a la forma en que ellos habían fallado. La palabra los había exhibido que ellos habían fallado. Pero Nehemías se apresuró a recordarles quién es el Señor, quién es Dios. Podían deleitarse en su gozo, en el gozo del Señor, porque es un Dios misericordioso y compasivo. Amados hermanos, nunca seremos destituidos por un Dios, porque Él es un Dios misericordioso. Buenas noticias son esas, hermanos. Tenemos a un Dios misericordioso, hermanos. Vemos en el Salmo 107, el salmista habla acerca de la firmeza del amor de Dios.
En hebreo la palabra significa un deseo vehemente y ardiente. Amados hermanos, y eso se refiere al hecho de que el amor de Dios nunca se da por vencido. Dios permanece fiel a pesar de la rebeldía de su pueblo, a pesar de la infidelidad de su pueblo. Dios permanece fiel. Lo que pone fin a su rebeldía es esto, es el amor, y hace este amor que sean libres de los problemas emocionales que todas estas situaciones pudo haberles acarreado. Es el amor incomparable de Dios que nunca nos abandona, hermanos. El Señor nos da la fuerza para alcanzar la provisión de amor y salvación, hermanos. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Qué hermosa palabra esta, hermanos. El Señor es nuestra fortaleza que nos mantiene firmes en nuestra fe. Pero, ¿qué es esta fuerza a la que se refiere? En 2 Corintios 12:9 lo menciona y dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amados hermanos, esa fuerza es su gracia. Si por algún momento han pensado que no pueden seguir adelante, que ha menguado su fe, confíe, tenga confianza, hermanos, porque su bendita gracia nos fortalece, y por esa bendita gracia, amados hermanos, todos nosotros seguimos adelante. No piensen que todo está perdido, hermanos. Si en algún momento ha llegado a flaquear su fe, es momento de levantarse y permanecer firmes en su fe. En Lucas 15, Jesús cuenta 3 historias, 3 cosas perdidas y luego encontradas. Una de ellas, una oveja, otra, una moneda, y la tercera, un hijo. Los 3 terminan con regocijo cuando se encuentra lo perdido, hermanos. Tal vez nosotros, amados hermanos, hemos fallado, pero hay buenas noticias, Él no. Dios permanece fiel, hermanos, esperando a que le busquemos, pero con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, hermanos. Qué maravilloso es ver que su amor es incondicional. El amor de Dios es incondicional, hermanos. Ese amor diseñado para cada situación en la que podamos encontrarnos, hermanos. Ese es el amor de Dios. Pero para ello, amado hermano, amada hermana, requiere de una comunión regular entre usted y Dios para recuperar nuevamente la fe. Requiere de una comunión, porque si no la hay, y esto es para cualquier cristiano, puede terminar frío, puede terminar dejando su primer amor y comenzar a vagar continuamente sediento, como lo que pasó con el pueblo de Israel en el Salmo 107, hermanos. El pueblo de Israel se dio cuenta que para permanecer firmes en su fe, después de su rebeldía, tenía que existir una restauración interior. Nosotros también, amados hermanos, debemos reconstruir desde adentro, para que el gozo del Señor sea nuestra fuerza, sea nuestra fortaleza, y esta fuerza que es su gracia pueda impulsarnos al próximo paso en el camino del propósito de Dios para nuestras vidas. En su misericordia, Dios ha proporcionado una solución. Salmo 107, verso 6, dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que llegaran a la ciudad habitable. Mis amados hermanos, hoy quiero decirles que Dios les ama. Él se interesa por todos ustedes, hermanos, y ya le ha recibido y le ha dado todo lo que puede dar
en Jesucristo. Él ya dio todo, Él ya dio a su Hijo. No puede dar más, hermanos. Si en algún momento ha sentido que su fe se ha perdido, como vimos lo que pasó con el pueblo de Israel, empiece usted a regocijarse porque Dios le ama. Descubrirá que este amor fortalecerá su fe. Lo invito a que corresponda a ese amor incondicional, de manera que pueda actuar conforme al poder de Dios, no importando cuál sea su tribulación, no importando cuál sea el problema por el que esté atravesando, hermanos. Nada que eso le venga arriba a su vida, hermanos. Nada es más grande que Dios. Dios es más grande que todo conflicto, que toda tribulación, que todo problema. Entonces comienza a regocijarse porque Dios le ama. Ese Dios grande nos ama. Y amados hermanos, voy a leer un versículo, el cual quisiera que usted me ayudara, cerrando sus ojitos, y que lo que yo voy a leer, hermanos, entienda que es Dios hablando a ustedes, hermanos. Es el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Cierran sus ojos, hermanos, y dice así: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Eso es lo que Dios nos quiere decir a todos nosotros, hermanos. Que no temamos, porque Él está con nosotros. Que no nos angustiemos, porque Él es nuestro Dios. Ese Dios poderoso nos fortalecerá y nos ayudará. Nos sostendrá con su diestra victoriosa, hermanos. Bueno, hermanos, pues hasta aquí. Este es el estudio del día de hoy que me correspondía entregar. Vamos a orar, hermanos, para cerrar este discipulado. Bendito Padre Celestial, gracias por tu poderosa palabra, Señor. Gracias porque sé que después de esto muchos hermanos fortalecerán su fe, mi Señor, porque se han dado cuenta que tú nos amas, mi Señor, que tú eres un Dios poderoso, más grande que toda tribulación, más grande que todo conflicto, que todo problema, y que sobre todo tú siempre estás con nosotros, a pesar de nuestras infidelidades. Perdónanos si te hemos fallado, Señor. Te pido que nos ayudes a regresar a ese camino, mi Señor, y que sea tu mano, tu diestra la que nos guíe, Señor, hacia el blanco perfecto que es tu Hijo Jesucristo. Sé que esta palabra no volverá vacía, Padre, porque es tu palabra, Padre. Te doy las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues amados hermanos, muchas gracias por conectarse. Los esperamos el próximo miércoles, otra poderosa enseñanza, y nos vemos el día domingo 10 y 12 de la tarde. Dios les bendice, hermanos. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.